Como ya sabéis, una de las características fundamentales en toda especie Pokémon son sus tipos, ya que, además de que determinan gran parte de su potencial en combate, suelen ir en concordancia con el aspecto físico y el concepto del propio Pokémon. Y al poder tener cada uno de ellos un máximo de 2 tipos, las posibilidades al combinarlos no son pocas precisamente, habiendo ciertas combinaciones que, por diversas razones, generalmente su extrañeza, solamente son poseídas por un Pokémon. Basándonos en esta premisa, en el vídeo de hoy vamos a ver otros 6 Pokémon con combinaciones de tipos únicas. Y digo otros porque hace unos meses subí un top en el cual ya vimos 5 Pokémon con esta peculiaridad, y lo cierto es que me quedé con ganas de enseñaros unos cuantos más. Así que si no lo habéis visto, os recomiendo que le echéis un vistazo antes de empezar a ver este. Y bueno, no me enrollo más, espero que os guste el vídeo, y dicho esto, ¡comencemos! Número 6. Dragalge. En sexta posición nos encontramos con un Pokémon introducido en la sexta generación y cuya combinación de tipos no deja indiferente a nadie, Dragalge. Los 2 tipos que posee este Pokémon, Dragón Veneno, nunca antes habían sido combinados en ninguna especie hasta la llegada de Pokémon X e Y. Esta criatura está claramente basada en el dragón de mar foliáceo, motivo por el cual uno de los tipos de su Pokémon equivalente es el dragón. Biológicamente, esta especie tiene bastante relación con los caballitos de mar. Tal vez por ello, tanto Kingdra, basado en un hipocampo, como Dragalge comparten este tipo en común. Según las descripciones de la Pokédex, este último es un Pokémon muy territorial, siendo capaz de atacar indiscriminadamente a quien se adentre en su zona con un veneno muy corrosivo, el cual, además, le otorga su tipo primario y supuestamente es capaz de corroer hasta los cascos de los barcos. Competitivamente, Dragalge destaca más por la parte defensiva que por la ofensiva, hecho que podemos comprobar observando sus buenas defensas y las 7 resistencias que le otorga su combinación de tipos, frente a tan solo 3 tipos a los que puede golpear de forma súper eficaz, haciendo de él un Pokémon que, si se utiliza bien, puede ser una muralla difícil de tumbar, además de una de las especies más interesantes de la sexta generación, bajo mi punto de vista. Número 5. Magcargo. En el quinto puesto tenemos a uno de los clásicos en la Pokédex de Johto, el señor Magcargo. Aunque físicamente no tenga demasiadas diferencias con su preevolución, Slugma, el cambio más visible originado por la transformación de este último es el caparazón que adquiere. Según afirman las investigaciones del mundo Pokémon, esta coraza es en realidad su propia piel, que al enfriarse se endurece. Y como muda la piel cada cierto tiempo, esta se va acumulando en su parte trasera, formando el caparazón. Esta coraza es la que le otorga el tipo roca que adquiere al evolucionar Slugma, que junto a su tipo fuego inicial da lugar a una combinación única y que no se ha visto desde entonces, roca-fuego, la cual, pese a ser exclusiva, original y acorde con su diseño, no le otorga demasiadas ventajas en batalla, sino todo lo contrario, puesto que las estadísticas más destacables de Magcargo, como se puede intuir, son sus defensas, y la combinación de 2 tipos con importantes debilidades cada uno, como son roca y fuego, no le favorecen demasiado en el ámbito defensivo, teniendo 2 debilidades por 4 a 2 tipos muy frecuentes ofensivamente, tierra y agua, y otras 2 debilidades habituales a lucha y roca, las cuales no parecen compensar sus 7 resistencias y su capacidad para golpear de forma súper eficaz a 4 tipos de Pokémon, dando lugar a una mezcla de tipos interesante a nivel conceptual, pero que en la práctica no supone demasiado beneficio para este Pokémon. Número 4. Zekrom-y-Kyurem. En el puesto número 4 del top veremos el caso de 2 Pokémon legendarios muy representativos de la quinta generación, Zekrom-y-Kyurem. Sí, sé que hubiera quedado muy bonito poner también a Reshiram, pero los tipos de este último, Dragón Fuego, también son poseídos por el recientemente conocido Turtonator, al contrario que sus compañeros, que sí que poseen combinaciones únicas, Dragón Eléctrico y Dragón Hielo, respectivamente. Este primero, además de un dragón de 3 metros, es un Pokémon cuyas facultades están basadas casi al completo en la electricidad, siendo capaz de generar altísimos voltajes gracias a la turbina de su cola, pudiendo incluso provocar un apagón en toda una ciudad. También tiene la posibilidad de destruir todo a su alrededor con dicha potencia eléctrica, alimentándose de nubarrones que más tarde usa para crear tormentas. En el caso de Kyurem, podemos justificar su tipo hielo secundario acudiendo a la Pokédex, la cual le describe como una criatura muy poderosa, capaz de crear tormentas de nieve, ventiscas y en general ambientes muy gélidos allá donde quiera.
El hielo característico que recubre su cuerpo es provocado por la helada e intensa energía gélida que genera en su interior, la cual, al producirse fugas ocasionalmente, hace que su exterior se congele. Como veis, al tratarse de legendarios, los motivos para asignar sus tipos y sus descripciones de la Pokédex no tienen desperdicio. Y en cuanto a las resistencias y debilidades, os dejaré en pantalla un resumen de las más importantes, ya que, para ser sinceros, no me apetece estar aquí media hora repitiendo lo mismo de siempre. Como hemos visto, dos legendarios muy representativos y conocidos con combinaciones muy extravagantes. ¿Creéis que volveremos a ver estos tipos juntos en futuras generaciones? Número 3. Shedinja. Si me dieran una moneda por cada vez que este Pokémon ha aparecido en uno de mis vídeos, podría comprarme sin problemas la mansión del señor Fortuny. Y no es para menos, ya que Shedinja es una especie única y que posee ciertas particularidades que no debemos pasar por alto. Algunas de las más destacables podrían ser su curioso método de obtención tras la evolución de Nincada, la posesión del título de Pokémon con menos puntos de salud de toda la Pokédex con tan solo un PS, su habilidad Super Guarda, que le protege de aquellos movimientos que no sean super eficaces, y por supuesto la condición que nos atañe hoy, su combinación de tipos única e irrepetible, bicho fantasma. Shedinja, como ya vimos hace tiempo, está basado en una exuvia, que viene a ser la cubierta exterior que abandonan algunos artrópodos al hacer la muda. Después de que Nincada abandone la muda, esta de alguna manera comienza a levitar, transformándose en un Pokémon aparte y adquiriendo por consiguiente el tipo fantasma. Las resistencias y debilidades de este Pokémon son especialmente importantes, ya que determinan hasta qué punto es efectiva la protección de su habilidad Super Guarda. Los tipos que ponen contra las cuerdas a Shedinja, es decir, que lo matan, son 5: fantasma, fuego, roca, siniestro y volador. A lo que habría que sumar otras posibles condiciones en combate, tales como los climas, púas y tramparrocas y demás. De modo que hay que tener muy presente tanto sus tipos como los de los Pokémon y movimientos rivales, si no queremos que nuestra exuvia caiga de un golpe. Número 2. Crabominable. En segunda posición nos encontramos con una de las especies que más recientemente se incorporó a la extensa lista de los 802 Pokémon, Crabominable. Esta criatura característica de Alola está basada en el cangrejo yeti, un crustáceo que habita en las profundidades oceánicas y del que no se tiene demasiada información. Según la vieja confiable, la Pokédex, Crabominable adquirió su pelaje tras perderse en una montaña nevada, en la que se vio obligado a adaptarse al frío, motivo por el cual adquiere el tipo hielo tras evolucionar de Crabrawler, toda una historia de superación digna de telenovela. Para justificar su tipo lucha, acudimos de nuevo a las descripciones de la séptima generación, que nos confirman que este Pokémon asesta golpes con las pinzas a diestro y siniestro, que los golpes que atiza son capaces de hacer añicos gruesas paredes de hielo, que no se lo piensa dos veces antes de zurrar o que sus puñetazos frenéticos han llegado a detener aludes. En mi opinión, en lugar de Crabominable debería llamarse... Pero bueno, es un detalle sin importancia. Para un Pokémon que destaca en lo ofensivo, como es Crabominable, los tipos hielo y lucha le vienen como anillo al dedo, pues con ellos puede golpear de forma súper eficaz a la mitad de los tipos existentes, ni más ni menos. Así que, además de poder reventar todo aquello que se le cruce, no es una mala opción a la hora de elegir un atacante físico, desde luego. Número 1. Volcanion. Con medalla de oro y en primera posición nos topamos con Volcanion, Pokémon legendario de la sexta generación cuya irónica combinación de tipos fuego-agua es verdaderamente inédita. Esta singular especie es capaz de generar ardientes vapores en su interior y expulsar ondas expansivas y chorros de agua a altísimas temperaturas. De ahí pues su paradójica mezcla entre fuego y agua, que a priori parecen tipos imposibles de combinar. No sé, es como si mezclamos tierra y eléctrico. ¿Qué sentido tendría? Espera, ¿qué dices, Stunfisk? Ah, que ya saliste en la primera parte de este top. Ah, bueno. No habéis oído nada.
Para que entendáis del todo el concepto de Volcanion, simplemente imaginaos una olla a presión. Tú metes ahí dentro cualquier cosa y al poco rato, gracias al fuego, se calienta. Así pues, gracias a sus magistrales poderes de agua hirviendo, este puede golpear muy duramente a los tipos tierra, roca, bicho, acero, fuego, planta y hielo. Ni tan mal. Defensivamente cuenta con 3 debilidades, 5 resistencias y 9 neutralidades, como consecuencia de la posesión de 2 tipos complementarios, entre comillas. Y bueno, creo que no hay mucho más que añadir con respecto a este caldero, digo Pokémon, así que con vuestro permiso tendremos que dejarlo por aquí. Pues nada chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestros suculentos likes y llenar los comentarios con vuestras opiniones, como siempre estaré encantado de leerlas. Si os gusta el contenido del canal, os invito a suscribiros y a echarle un vistazo al resto de mis vídeos, y por supuesto no olvidéis seguirme en redes sociales si queréis estar al tanto de todas las novedades. Ahora que tengo algo más de tiempo, es probable que suba vídeos con más frecuencia y retome de una vez por todas el canal secundario con nuevas series de Pokémon. Así que estad pendientes de las notificaciones. Y bueno, dejo ya de hablar, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego.